Capítulo 5. La aldea del otoño. Parte 1. Había pueblos que brillaban en una estación más que en todas las demás, y en el caso de la Puerta de Shirley, era el otoño. La comunidad de menos de 2000 habitantes estaba situada más o menos en el centro de la llanura de Landau, y cuando su mundo verde intenso empezaba a tomar los colores del atardecer, tenía lugar la actividad más extraña. Los aldeanos, normalmente taciturnos, acogían en sus propias casas a los viajeros que solo estaban de paso, y muchos niños que normalmente estaban encerrados en sus casas corrían por el pueblo mientras en el aire flotaba una serenidad única. Era como si el otoño les hubiera concedido un permiso especial, y la gente ponía bancos delante de sus puertas, escuchando el crujido de las hojas caídas bajo los pies en las calles de ladrillo rojo mientras compartían vino barato y largas conversaciones durante todo el día los días festivos y desde el atardecer hasta bien entrada la noche los días que trabajaban. Pues sí que les gusta el otoño allí, decían sus vecinos más cercanos en el pueblo situado a 6 millas de distancia. Aunque su propio otoño era bastante hermoso por derecho propio, aquellos aldeanos sabían que le faltaba algo. La gente del otoño, el pueblo del otoño, escribió una vez un poeta anónimo que se alojó en Shirley's Door. Y seguramente también debe haber un viajero otoñal. Sin embargo, ese no es mi destino. Cabe señalar que la oda del poeta nunca se completó. La gente y el pueblo del otoño nunca pudieron deducir del verso porque era necesario el viajero del otoño. Pero sucedió que a aquel poeta anónimo le habría ido mejor como profeta. Pocos años después de su partida del pueblo, los habitantes se enteraron de por qué necesitaban un viajero. Este otoño, para ser exactos, conduciendo por una carretera solitaria que atravesaba un bosque en el que ya solo quedaban rastros de verdor, Lyle frenó en seco. Despidiendo el tipo de nube maloliente que era un azote para todos a su alrededor, su coche propulsado por azufre se detuvo. Tras intercambiar miradas con Cecile, que ocupaba el asiento detrás, se quedó mirando al motociclista que estaba a punto de adelantarle por la derecha. La carretera se bifurcaba a media milla de vuelta por el camino por el que los dos habían carneado, pero al parecer algún bromista había tenido a bien quitar la señal que indicaba la ciudad. Los campos de principios de otoño aún rebosaban de luz vespertina. Aunque el jinete eligiera el camino equivocado, probablemente tendría tiempo suficiente para dar marcha atrás y llegar al pueblo antes del anochecer, pero esta pareja de buen corazón seguía pensando que sería una desgracia. Cuando las patas delanteras del caballo cibor blanco se alinearon con la parte delantera del coche de Lyle, este gritó, y luego se cayó. Su reacción se debió a que se dio cuenta de que, junto a él, Cecile se estaba derritiendo en una masa sin sentido. Estaba embelesada, por decirlo claramente. Sin embargo, el caballo pasó junto al coche sin que el jinete dijera una palabra. Tú, espera un segundo, le gritó Lyle solo cuando el jinete estuvo a unos 10 metros de distancia. A pesar del frío recibimiento, no había perdido ni un ápice de su bondad. El caballo se detuvo. El pelaje bastante polvoriento de la montura blanca decía mucho de la distancia que había recorrido. Pensando mejor en no levantar la voz, Lyle murmuró, aquí no pasa nada, mientras hacía retroceder su coche hasta donde esperaban el caballo y el jinete. Entre el sombrero de viajero de ala ancha y el largo abrigo había un rostro casi translúcido que miraba como un payaso al chico y a la chica. Cecile empezó a derretirse de nuevo. El chico sabía que tenía que hacerlo rápido. Sabes, hay una división en el camino más adelante que no está marcada. Ve a la izquierda y llegarás a Shirley's Door, a la derecha y estarás en el pantano. Piérdete por ahí y podría ser un problema. Dicen que la nobleza tenía una mansión en el pantano, y es un territorio bastante turbio incluso de día, y una vez hubo hablado, Lyle empezó a parpadear. Si no lo hacía, pensó que también perdería la cabeza. Mirar una cara tan hermosa traería la ira del cielo. Te doy las gracias, dijo el jinete de negro, levantando la mano izquierda con indiferencia. Su voz tenía una pátina dolorosamente masculina. La disparidad entre el rostro y la voz provocó un escalofrío en Lyle. Casi parecía un escalofrío sensual. También me gustaría preguntarle otra cosa, dijo el jinete. Claro. Por favor, pregunte, ¿sabes dónde vive, Helga de la Cesta Roja? Lyle miró a Cecile. La chica de 18 años seguía aturdida, así que el chico le dio un codazo para que volviera en sí. Lo sé, dijo ella, así que eres una conocida de la vieja Helga, ¿no? No me digas que eres el fantasma de su marido. Aunque al muchacho le pareció un comentario bastante ingenioso, no obtuvo respuesta. Tome el camino de la derecha que acaba de mencionar y sígalo hasta el bosque, continuó Cecile. Por favor, asegúrate de mantener los ojos abiertos a la derecha. La primera casa que verá en ese lado es la suya. Si no tienes cuidado, es muy fácil que no la veas. El jinete se llevó la mano derecha al ala de su sombrero. Cecile comprendió que esa era la mayor muestra de gratitud que este viajero podía mostrar. Vale, ten cuidado entonces,
dijo Lile. Apurado por distanciarse cuanto antes de semejante personaje, el chico soltó el embrague, y el caballo del viajero comenzó a alejarse. Algún impulso agridulce hizo que la muchacha se volviera mientras aceleraban hacia el horizonte. Por cierto, me llamo Cecile, y él es Lile, ¿serías tan amable de darnos tu nombre? El viajero de negro se volvió hacia ellos. Aunque estaba tan lejos que no deberían haberle oído, Cecile captó un fragmento de su voz, llevada por el viento. Había dicho el viajero de otoño, con su característica cesta roja de picnic llena de ciruelas, la vieja alga regresó a casa. El cielo occidental teñido de escarlata estaba mellado por las siluetas de los árboles. Incluso después de fijarse en el caballo blanco atado al poste de enganche junto a la puerta de su casa, la anciana no se sorprendió lo más mínimo. En casi un siglo de vida, había habido más de 100 cosas más sorprendentes que una llamada repentina, y este invitado en particular ciertamente no era inesperado. Puso la mano sobre el cuello del caballo y disfrutó del tacto de su piel artificial mientras le decía, ¿dónde está tu amo? Un chasquido agudo sonó desde atrás. En la leñera, ¿verdad? Puso su cesta de payaso en la entrada, y cuando acaba de dar la vuelta a la esquina se encontró con una figura de negro. Al ver los grandes haces de leña que llevaba bajo cada brazo, comentó, no todos los días se ve a un cazador cortando leña mientras su patrón está fuera. Supongo que usted es el señor de... El joven asintió. El aire se agitó, incluso sintió su belleza. Como si fuera un espectáculo demasiado terrible de contemplar, la anciana desvió la mirada y se quedó mirando la pequeña y miserable choza de atrás. Parece que hay suficiente leña para 100 años ahí detrás. ¿Cuánto tiempo llevas partiéndola? Llegué hace 3 horas, dijo y en todo ese tiempo no te molestaste en entrar, sino en cortar leña. Algunos de esos cazadores advenedizos habrían seguido su camino o entrado por la fuerza en la casa. Has tenido una buena educación, ¿verdad? Solo con mirarte a la cara me doy cuenta. En cualquier caso, bienvenido. La petición de la vieja alga se salía un poco de la norma. Pronto estaremos de lleno en el otoño, y cuando eso ocurra, la nobleza va a jugar al infierno con el pueblo. Su petición era que se ocupara de ellos. Normalmente, alguien que había sufrido un ataque lo contrataba personalmente, o en los casos en que toda una comunidad estaba plagada por la nobleza, un representante se encargaba de su empleo. Era inaudito que una anciana que no era víctima de la nobleza y parecía no tener casi ninguna posibilidad de serlo contratara a un costoso cazador de vampiros por el bien de todo el pueblo, especialmente cuando dijo que la nobleza no aparecería hasta el otoño. ¿Tienes alguna prueba?, preguntó La verdad es que no, pero si quieres ponerte técnico, siempre está esto. La arpía puso el contenido de su cesta sobre la mesa de madera. Varios trozos de la fruta negra y podrida rodaron por las manos de Me di cuenta de lo mal que se estaban poniendo hace una semana, el mismo día que me puse en contacto contigo. Ahora están todas podridas. He vivido 100 años y no creo que sea un accidente de la naturaleza. Había pensado en esperar a estar completamente seguro, pero eso habría significado esperar a que empezaran a aparecer víctimas. ¿Y para qué me has hecho venir? Estoy entrado en años y no me queda mucho tiempo y quiero hacer algo bueno mientras esté aquí. Si puedes, me gustaría que mantuvieras mi nombre fuera de esto mientras sigues con tus asuntos. Probablemente no habrá ningún problema, ya sabes. Si ese fuera el caso, no estaría sentado aquí ahora, pero ten por seguro que te pagaré como acordamos. Además, solo por estar aquí sentado mirándote a la cara de esta manera, tengo la sensación de que merecería la pena solo por conocerte. ¿Quieres saber por qué?, preguntó la anciana mientras la silenciosa encarnación de la belleza parpadeaba en su visión fallida. Tras llevarse una taza humeante a los labios y beber un sorbo, continuó, en realidad, ¿te pareces mucho a mi marido? No en tu cara, claro, pero sí en tu humor general. Según lo que le contó la anciana, su marido se había unido a un grupo que intentaba rastrear a un payaso noble en un pueblo vecino hacía unos 80 años y nunca había regresado. Nunca se encontró ningún cadáver, pero ella nunca volvió a saber de él, ni llegó a sus oídos el menor rumor. Había sido verano cuando partió, así que ella creía que volvería en otoño, e incluso ahora la anciana seguía esperando. Afortunadamente, incluso 80 años después, seguía experimentando la estación conocida como otoño. ¿El otoño? Sí, el otoño. En nuestro pueblo, todo empieza en otoño. Es cuando recogemos la comida para el invierno y las semillas que sembraremos en primavera. Incluso es cuando almacenamos el agua que necesitaremos en verano. En otoño es cuando fallece la gente y cuando nacen otros, y también es cuando llegan los viajeros guapos. Hoy que la nobleza tenía una mansión aquí, dijo el cazador. Sí, desde hace unos 500 años. Dicen que lo abandonaron todo y desaparecieron hace 100 años, pero en cualquier caso, cuando yo nací ya no había nadie. ¿Por qué desaparecieron? No sabría decirlo. Eran nobles realmente crueles, y tenían un montón de sirvientes robóticos. Aparentemente estaban investigando algo, no hay señales de ello por ahí.
Me pregunto si debería haber drenado el pantano. ¿Quieres decirme que ya has ido a echar un vistazo?, dijo la arpía, con los ojos muy abiertos. En el lapso de 3 horas has ido al pantano y además has partido un cobertizo lleno de leña. Supongo que no eres un bendito como los demás. ¿Está lejos el pueblo? Unos 30 minutos y galopas todo el camino. Supongo que a esto se le podría llamar las afueras. Helga le pidió que se diera prisa y al menos echara un vistazo a los estanques si podía. No creo que nada haya podido dormitar allí durante el último siglo, pero por si acaso. Y aquí en el pueblo tienen una costumbre que me tiene preocupada, le confió la anciana. ¿Y cuál es? Ofrecen un sacrificio, una chica muy guapa. Y así consiguen que dejen en paz a los demás. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.